A continuación, tiempos de resistencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, si se le puede llamar buenas. Ayer el gobierno cipayo y entreguista que tenemos avanzó con el tratamiento de la reforma laboral esclavista, a la que realmente de manera muy cómica llaman modernización, cuando nos hace retroceder en el tiempo unos 100 años, más o menos, por ahí más, con su tratamiento en la Cámara de Diputados. Nos entretuvieron una semana en los medios de comunicación hablando del artículo que establecía las licencias por enfermedad y que decía que, bueno, que si te enfermabas y era por una enfermedad no atribuible a tu trabajo, ibas a cobrar la mitad los días que tuvieras de licencia. Y si era una enfermedad atribuible a tu trabajo, ibas a cobrar un 75%. Con la excusa, y lo dijo Patricia Bullrich, de que esto pasa en España, pasa en Italia, pasa en no sé dónde, pasa en nombró un montón de países. Y es verdad. Lo que no dijo es que en esos países el empleador paga un 50 o un 75% porque el resto lo paga el Estado. No es que vos no lo cobrás. Una semana nos entretuvieron con esta pavada y después terminaron sacando el artículo porque como son buenos, ¿viste? Se equivocaron pero lo reconocieron, sacaron el artículo. Total, si pasaba, pasaba. Hoy estamos leyendo cómo quedó la reforma esta siniestra que quieren establecer para quitar derechos a los trabajadores, justamente siendo 20 de febrero. Y el 20 de febrero las Naciones Unidas dispusieron ya hace unos 15 años que sea el Día Mundial de la Justicia Social. Parece una burla, ¿no? Una paradoja, pero es así. Es el Día Internacional de la Justicia Social. Las Naciones Unidas, en una resolución, la número 62/10, esto es del 2010, casi 16 años, reconoce, dice Leo textualmente, que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre las naciones, y que a su vez el desarrollo y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Reconoce también que esto deberían saberlo, lo que pasa es que lo saben y lo niegan muchos funcionarios del gobierno, sobre todo del Ministerio de Economía, que para sostener el desarrollo social y la justicia social es necesario un crecimiento económico de base amplia y sostenido en el contexto del desarrollo sostenible. En fin, esto lo dice Naciones Unidas, no es ningún organismo de la izquierda o del comunismo internacional, aunque seguramente para Donald Trump y para sujetos como Javier Milei seguramente debe ser algo equiparable. ¿Qué decía? Yo lo recuerdo porque la gente, mucha gente, inclusive de sectores vulnerables que son afectados directos de esta política económica que lleva adelante este gobierno entreguista, como les decía al principio. ¿Qué decía Javier Milei en la campaña? Porque usted se recordará igual que yo, igual que todos, que mucha gente decía, no, pero eso no lo va a hacer, pero eso lo dice, pero no lo va a cumplir, como cuando habló de vender órganos o de vender los bebés. Decía Milei, se terminó la atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho. Esto pertenece a Eva Perón, este concepto, o al menos a un libro de ella, creo que está en la razón de mi vida, que es un libro del año 51. Fíjese hasta dónde retroceden. Se terminó la atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho. Decía Milei, estamos ante el fin del modelo de la casta, basado en la atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho, porque se olvidan de que alguien lo tiene que pagar. Sí, claro, se trata de que lo paguen los que más tienen, para establecer un equilibrio en la sociedad. Y decía Milei que la máxima aberración es la justicia social. La idea de justicia social materializada en un artículo, se refería al 14 bis de la Constitución, es parte del cáncer argentino. La justicia social es parte del cáncer argentino. No puede modificar la Constitución porque si no ya hubiera borrado por decreto el 14 bis. Otra, si fuera cierto que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres, decía esta persona infradotada que leyó 3 libros de economía y piensa que sabe algo.
estoy en contra de robar, robar está mal, por eso estoy en contra de la justicia social. Todas estas pavadas las dijo antes y lo votaron igual. Yo recuerdo que en la década del 90, cuando Carlos Menem hablaba de salariazo y revolución productiva, y después terminó privatizando empresas públicas, haciendo una política liberal conservadora con Cavallo, le preguntaban en varios programas políticos a los que fue, pero usted no dijo que iba a hacer eso. Y él decía, si lo hubiera dicho no me votaba nadie. Fíjese cómo retrocedimos, que 30 años después, 35 años después, este hombre dijo lo que iba a hacer y lo votaron igual. En fin, estamos en un momento muy complicado donde hablar de justicia social parece revolucionario. La Argentina, con este proyecto de reforma laboral, va a retroceder tanto, pero tanto, que estamos en condiciones, yo por lo menos mi opinión, de decir que empezar a citar a Perón y a Eva Perón con frases de hace 70, 80 años, pasa a ser casi revolucionario. Perón pasa a ser subversivo. La justicia social es un pecado, decía Milei, porque es parte del robo. Hay que pagar, los derechos hay que pagarlos. La justicia social dice, donde hay una necesidad, es un derecho, bueno, hay que pagarlo. Claro que hay que pagarlo. Es para que lo paguen los que más tienen, que de alguna forma se apropiaron de plusvalías o de riquezas de los que menos tienen para estar en la posición económica en la que están. Estamos llegando a niveles en los cuales, pues, repito, citar a Perón parece que pasa a ser subversivo. Será por ahí la hora de que para los que son peronistas e incluso para los que no lo son, más allá que para que en el futuro pretendan mayores conquistas que las del peronismo, empiecen otra vez a fijarse en las cosas que decía Perón, porque los que está desarmando esta gente falsamente llamada libertarios, porque no tienen nada que ver de libertarios, los libertarios ya los dijimos en este programa muchas veces eran Bakunin, Kropotkin y tantos otros de fines del siglo XIX, principios del XX, los anarquistas, esos eran libertarios. Anarcocapitalista es un oxímoron en sí mismo, porque el anarquista no quiere Estado, y sin Estado no se puede defender a los que más tienen, no se puede defender la propiedad privada. Libertarios truchos. Digo yo, no será hora de que los que quieren al peronismo y los que no lo quieren tanto empiecen otra vez a retomar la agenda que planteó Perón en el 43 cuando asumió como secretario de Trabajo y Previsión, la agenda que a partir del 24 de febrero del 46 se puso en marcha desde el gobierno nacional de Juan Perón, con los sindicatos, un par de años después, porque al principio no figuraba tanto, con Eva Perón trabajando en la fundación. ¿No será época de que volvamos de vuelta a citar a Perón? ¿No será que tenemos que volver a Perón? Hace poco lo escuchaba en un discurso público a fin de año a Andrés Larroque, el Cuervo Larroque, el ex cámpora que ahora lidera La Patria es el Otro y está acompañando a Axel Kicillof, decir, tenemos que volver a Perón. Me parece que algo de eso hay. Mientras tanto, tenemos que seguir, como decimos siempre acá, resistiendo, porque es lo único que nos queda, resistir a este gobierno entreguista y cipayo, explotador, promotor del esclavismo, y decirles, como le decimos cada viernes, bienvenidos a Tiempos de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, muy buenas tardes de nuevo, como cada viernes a las 5 de la tarde para los que nos ven y nos escuchan en directo, nos ven porque, como siempre repetimos, por YouTube nos pueden ver también, y los que nos ven en diferido nos pueden ver en cualquier día de la semana, en cualquier horario. Hoy con el equipo ya casi completo, después de las vacaciones, entonces saludamos primero a Patricia Machado, que se reincorpora. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo fueron esas vacaciones? Muy bien, muy bien. Muy bien y muy contenta por estar acá ahora. ¿A cuántos le dirás lo mismo? Bueno, después de no sé cuánto. Desde diciembre. Después de un montón de tiempo. 26 creo de diciembre. Sí, por un lado eso. Y por otro lado, bueno, asistiendo a lo de siempre y cada vez peor con este gobierno entreguista, como dijiste vos recién. Y les cuento rapidito, anoche escuchaba, veía en televisión que decía que le iban a sacar los impuestos a todos aquellos vehículos de alta gama. Sí. Está en la ley.
Discúlpenme la fuerza de la palabra, a veces hay que decir palabras así. ¿Qué carajo tiene que ver los impuestos a los ricos con la ley laboral, no? Exactamente, estaba. Sí, yo esa me la había perdido y lo escuché. Sí, está en la ley, pero realmente es una... son de un cinismo total. Sí, HDP, como se dice, no, muy terrible. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Bien, pero adjetivado. Estoy lleno de adjetivos. Eso era de Mendieta en Eudoro Pereira, mal pero acostumbrado. Estoy, por un lado, anonadado, triste, desolado, traicionado, y por otro lado también buscando, como vos decías, el tema de la raíz que uno tiene es dar la esperanza de poder volver a ser la fuerza que teníamos, que éramos, y contener a la gente. Porque esto pasa porque nosotros también dejamos de ser una contención, ¿no? Mariana Mensuyo, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Viendo cómo nos comimos el acting del artículo 44. Sí, el de las licencias. El de las licencias por enfermedad. El árbol tapó el bosque mal. Y pasó todos los elefantes. Pasó todo, sí, pasaron por encima. Y hablando de lo que decía Miguel, yo no sé si el peronismo rompió al peronismo, ¿no? El propio peronismo no rompió al propio peronismo. Hablando de los traidores, ¿no? Porque sinceramente lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados fue vergonzoso, pero vergonzoso hasta las actitudes y aparte propio algunos personajes de la bancada de Unión por la Patria hizo cosas que estoy en condiciones de decir que es la peor composición de una Cámara de Diputados que por lo menos yo tengo noción. No, sin duda. No hay más que ver pero de un lado y del otro. No hay más que ver a Lemoyne sentada y otras tantas como ella ahí, obviamente. De un lado y del otro. Que pasen cosas como lo que pasó con la diputada de Unión por la Patria que les desconectó a los taquígrafos. Una chiquilinada. Sí. Y, por ejemplo, que el presidente de la Cámara, Martín Menem, tenga que llamar a Virginia Gallardo, Lidia Lemoyne, para que no hagan una peluquería, porque ahora parece que tienen guerra de egos las dos señoritas en la Cámara, porque una trabaja y la otra no, entonces la que no trabaja, que ya sabemos quién es, la bardea a la otra porque trabaja. Cosas así jamás vistas. Y fui periodista parlamentaria y jamás lo vi. La tenés y vos sentada también. Ahí, sí, yo también. La tenés sentada ahí a Lorena Villaverde, socia de Fred Machado, detenida por narcotráfico con 1 kilo de cocaína en Estados Unidos. Está sentada ahí en la Cámara. Sí. Y tantas otras que no saben nada. La otra nada. la del que quiso comprar estudiantes, Gillette, que es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. La del Patito, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre. La mendocina. Arrieta. Lourdes Arrieta. Por eso digo, pero una mujer del evangelismo, militante del evangelismo, está ahí sentada porque compró la banca cuando vendían bancas en el 2023, lo de la Libertad Avanza. Y del otro lado tenés a los traidores que entraron a la Cámara integrando listas que acompañaron en el 2023, cuando hubo elecciones, y en el 2025 acompañando a Massa presidente. Entonces, muchachos... O sea que la sensación de asco es legal. El camión hidrante que dé vuelta y les tire a ellos para limpiarlos de la mugre que son, porque son una mugre. Vamos a seguir avanzando con el programa porque la verdad que un poquito esto, enojada, Mariana. Todos estamos enojados, decepcionados, con una sensación de traición de todas partes, no sé, porque de la Libertad Avanza no puede esperar nada. De la UCR ya hace mucho que no esperamos nada. El tema es, ni hablar del macrismo, el tema es del peronismo, ¿no? Por eso los discursos de la mayoría de los diputados de Unión por la Patria, que obviamente hay excepciones, iban al tema de los traidores, porque claro, del Unión por la Patria no esperás otra cosa. Es eso y es eso porque tiene que ver con su ideología, con lo que con la plata en el bolsillo, con lo que quieran llamarle. De la UCR ya está. Ya sabemos. Ya sabemos. Pero de los propios, seguro. Que ya venían, ¿no? Ya venían, digamos. Que yo creo que a esta altura es la frutilla del postre. Hay un problema, ¿no? Pero
Sí, Patricia. No, digo, es una alta traición, porque uno podría pensar, pero con esta cuestión que hacía a los derechos de los trabajadores, uno no pensaba que fuera a pasar una cosa así tan terrible. Pero ¿por qué uno no lo puede pensar? O sea, yo creo que tenemos que tener el pensamiento crítico y objetivo de saber que la guita lo mueve. Yo me acordaba ahora de que también lo repetí hace unos días. Pugliese decía, yo les hablo con el corazón y ellos me contestan con el bolsillo. Y son todos rivistas. Lo que dice Mariana, que la peor composición tiene que ver con el nivel de conciencia de lo que está pasando. Hablaron con Este el tipo bolsillo. decía lo que iba a hacer y ganó las elecciones de octubre. Y buena parte del electorado dijo, más si yo lo voto a este loco y que se Ahí pudra está. todo. Bueno, Y yo les ahora quedó notifico, colgada del Que se pincel. pudrió les todo. notifico que se está pudriendo todo. A los que hicieron eso, yo voto a este loco que se pudra todo, les notifico, se está pudriendo todo, se está pudriendo tus derechos, tu trabajo, tu Estado, tu obra pública, todo. Ayer Pero- cerró FATE, Sí. Antes de ayer, sí. Antes de ayer. Aceptó la conciliación y seguía con el candado en la puerta de la fábrica. Entonces, eso es mi ley. Sí, Y por de los supuesto. 920 que están en la calle, alguno lo votó. Eso Yo seguro. no digo que se jodan porque... Yo sí, en algunos que se jodan, si saben quién es. No, yo me parece que cualquier laburante con cualquier ideología tiene que tener laburo. Ahora, Por loco, supuesto, que si te tenerla. están diciendo, te voy a echar, te voy a dejar en bola y a los gritos, hermano, no lo voté. Pero bueno, pero el presidente mientras tanto estaba en Estados Unidos en su 14ª visita. Con la nuestra, ¿no? Haciendo de bufón de Trump. Sí, exactamente. atrás, como si no pasara nada acá, discúlpeme la palabra, cagándose de risa con el presidente de Hungría, otro que y contento porque el otro le dijo yo te hice ganar las elecciones, cosas así. Vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de manera más profunda sobre este tema porque nosotros podemos hablar y lamentarnos y repudiarlo toda la tarde, pero vamos a hablar con alguien que entiende desde el punto de vista legal, de la parte técnica legal, de cómo quedó y que nos puede explicar con más detalle. Estamos estamos en comunicación telefónica con la doctora Silvia Rufaldi, abogada laboralista y miembro de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Silvia, ¿me escuchás bien? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Silvia, ¿me escuchás? A ver si lo conseguimos, estaba recién conectada. A ver Silvia, si me escuchás. Bueno, estamos recuperando la llamada. ¿Sabés por qué nos sale esto mal? Porque no saludamos a los operadores. Por eso nos sale claro, bien esto. ahí entendemos. Guillermo Guerra, nuestro operador habitual, y Pablo Fernández, el que maneja las cámaras, nuestro responsable de las cámaras. Bueno, Silvia, recién te presentaba, ¿cómo estás? ¿Me escuchás ahora? Yo te escuché todo el tiempo, Perfecto, Roberto. acá no ¿Vos te me escuchás? escuchábamos, perfecto, bueno, acá no salió. Dale, Bueno, perfecto. Vos, además de ser especialista en el derecho laboral, integrás la corriente, como yo lo decía recién, de abogados laboralistas 7 de julio, llamada así en homenaje a un montón de abogados laboralistas que fueron secuestrados en esa fecha, en un operativo, en varios días que empezaron en esa fecha, La noche de las corbatas. la noche de las corbatas, entre ellos Exacto. el redactor principal de la ley de contrato de trabajo que tenemos hasta hoy en día y que esta gente está destruyendo. ¿Cómo quedó, cómo ves vos lo que han sancionado? Se supone que esto que aprobó diputados va a volver al Senado y lo van a sancionar con fuerza de ley. ¿Cuáles son las peores partes que estás viendo y cuál es la reflexión que vas a hacer sobre todo esto? Bueno, primero, muchas gracias por el llamado, porque es importante que los abogados laboralistas también podamos dar nuestras opiniones para también armar criterio en la gente de mucha información que muchas veces le baja muy distorsionada. Entonces, me parece interesante que podamos conversarlo. Mirá, yo creo que esta reforma laboral se vertebra sobre tres ejes fundamentales para esta gente, ¿no? Que nos sacó esta ley. Una es la destrucción de los derechos individuales del trabajo, que si querés te digo los más importantes, algunos están dando vueltas por todos lados, que son el fraccionamiento de las vacaciones, el famoso banco de horas, con todo lo que significa, ¿no? Porque banco de horas para mí
lo peor, digo, no vamos a decir que no hay gente que trabaja 12 horas por día, porque realmente existe. Sí, claro, pero cobra horas extras. Entonces, cuando tenés una etapa de política en que los sueldos, por una decisión política, están absolutamente pisados, a la gente no le alcanza, hacer horas extras es vital para muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, esto va a desaparecer. Ahora los empleadores dicen, bueno, trabaja 12 horas, te lo compenso. Bueno, esto es algo que giró mucho, ¿viste? Después, por supuesto que ya definen que todos aquellos trabajadores y trabajadoras de plataformas no forman parte del universo de las personas trabajadoras en relación de dependencia. Son como emprendedores, ¿no? Son como, claro, sí, directamente. Pero no son trabajadores, hasta ahora, claro. No, hasta ahora no estaban incorporados necesariamente por un acto expreso a la ley de contrato de trabajo, pero si uno hacía un planteo, eventualmente podía llegar a haber un reconocimiento. Se estaba hablando mucho del tema, podía haber un reconocimiento. Ahora, acá la ley te dice no son trabajadores en relación de dependencia. Te digo algo más que es peor que esto. Bueno, no sé si es peor, pero está en el mismo nivel de gravedad. Aquellos que facturen también los saca de la relación de dependencia. Aunque tengan facturaciones consecutivas, los saca de la relación de dependencia. Léase, pueden ser periodistas, claro, un tema que ustedes conocen bien, claro. Médicos, hay muchos médicos de empresas de emergencias médicas que facturan. Bueno, ahora vamos a tener que ir a discutir si hay una relación de dependencia o no la hay. Incorpora fuera, digamos, de la ley de contrato de trabajo a los colaboradores que podía tener un trabajador, ya esto salió de la ley base. Sí, claro. Es decir, primer desarme de los discursos de esta gente. Se va a generar mayor empleo en blanco. No, mentira. Si vos lo que estás haciendo ahora es lograr a partir de la ley que determinadas situaciones que podían ser reconocidas mediante la justicia laboral, que esa es una de las patas que quieren destrozar para evitar que el trabajador reclame, si vos lo que me estás diciendo es que algunas actividades que podían ser reconocidas después por la justicia, no es que el trabajador no tenía derechos, es que no se los reconocía el empleador. Muy bien. Perdóname, entonces, Silvia, el principal redactor de este desastre se llama Julián de Diego, acá hablamos alguna vez de él en el programa, un abogado laboralista del lado del mal, siempre decimos, del lado de las empresas, del lado que busca embromar a los trabajadores. Cuando lo entrevistan en varios lugares le dicen, bueno, ¿por qué esta ley va a crear trabajo? Y el tipo dice, no, esta ley no es para crear trabajo. Una ley laboral no es para crear trabajo. El trabajo es porque se hace con actividad económica. El tipo dice la verdad. Esto no es para generar trabajo. Y te siguen mintiendo con eso, que es para generar trabajo formal. Hay un 50% de trabajadores que están en negro. Hay que, claro, entonces vamos a poner a todos en negro. Un poco viene por ahí, ¿no? O sea, igualar por abajo. Pero aparte lo que hacemos es legalizar el trabajo. Entonces, claro, después, evidentemente, como yo siempre digo, si yo mañana vengo y te digo, bueno, el homicidio ya no tiene, creo que alguna vez se los dije a ustedes, el homicidio ya no tiene ninguna pena. Bueno, entonces no va a haber más homicidios porque no tiene ninguna pena. Le sacamos la pena. No va a haber nadie preso por homicidio. Aparte, pero se da la cabeza de que hay mucho trabajo en negro y lo primero que hicieron ellos, una de las primeras cosas, creo que fue en la ley base, es despenalizar a los empleadores que contratan en negro, que hasta ahora tenían una penalización porque es ilegal contratar en negro, es evadir los aportes y demás, y ahora no están más penalizados, así que claro, la gente toma en negro, es más fácil. Por supuesto. Bueno, acordate que ellos dijeron exactamente lo que vos estás diciendo, Roberto, que iban a tomar más gente en blanco y aumentó el trabajo no registrado, desde la derogación de los agravamientos indemnizatorios que preveían leyes que ni siquiera fueron sancionadas durante la época del kirchnerismo, ¿no? Una en el menemismo, otra durante el gobierno de la Alianza, la 25323, la 24013, y esas leyes fueron derogadas porque decían que así se iba a contratar gente
registrada. ¿Qué pasó? Aumentó el empleo no registrado. O sea, la verdad que no tiene mucha... Sí, por supuesto, sí, claro. Perdóname, no entendí. ¿Cómo? El FAL. Sí, más que cómo influye, yo te diría cómo quedó ese tema. O sea, el Fondo de Asistencia Laboral, que es lo que va a reemplazar las indemnizaciones, ¿tiene que aprobarse rama por rama, gremio por gremio, o ya entra a regir? ¿Cómo es eso? No. Entraría a regir y va... Bueno, mira, respecto de eso, justamente estaba hoy hablando con otro compañero de La Corriente, y le digo, pero escúchame, si se arma este FAL, ¿cuánto va a tardar una pyme? Porque son cuentas individuales para cada empleador. Entonces, ¿cuánto va a tardar una pyme en juntar la plata necesaria para despedir a lo mejor a un trabajador que tiene 30 años de antigüedad y por ende, más allá de que se hayan reducido las indemnizaciones por el tipo de condiciones para calcular la antigüedad, la base de la antigüedad, ¿cuánto va a requerir para que pueda juntar la plata dentro de ese fondo para decir, bueno, y ahora le voy a pagar a Pedro una indemnización, pero tiene 30 años conmigo? Bueno, ¿qué pasa? La misma ley lo que dice es que la reglamentación al Poder Ejecutivo podrá determinar que vos tenés que tener una espera en ese fondo para poder utilizarlo, para indemnizar, de 6 meses, pero que de acuerdo a las condiciones para evitar todo tipo de problemas con el fondo, lo que va a suceder es que el Ejecutivo puede hacerlo por más tiempo. Entonces, realmente no sé cuándo las empresas van a poder utilizar ese fondo. Y Mariano Recalde, perdón que me haya extendido tanto, pero Mariano Recalde en su alocución en el Congreso, cuando le tocó en el Senado, lo que dijo que las pequeñas empresas, hizo todo un cálculo que las pequeñas empresas, para poder contar con los fondos suficientes para despedir, si es una pequeña empresa que tiene, ponele 5 o 10 trabajadores, va a tener 8 años para poder juntar el dinero, porque son cuentas individuales. No es que yo voy y manoteo el fondo para despedir a los trabajadores de mi empresa, de un fondo que estiman puede ser del orden de los $3.000 millones, sino que son cuentas individuales de cada empleador. Y Silvia, esta ley, que cuando salga aprobada, porque tienen los números lamentablemente en el Senado, yo lo escuché a Julio Cordero hablar algo que después algún otro abogado dijo que era una falacia total. Cordero, el secretario de Trabajo, un hombre de Techín, o sea, un hombre de las multinacionales, diciendo, pero escúcheme, la gente que está trabajando actualmente, esta ley es para los que entran de ahora en adelante. Esto no es así, esto es una mentira. O sea, esto va a entrar a regir para todo el mundo, o estoy equivocado. No, va a entrar a regir para todo el mundo porque, a ver, puede llegar a ser discutible, pero en general vos no tenés un derecho adquirido para que te apliquen la ley que regía al momento de tu contratación, la ley de indemnización por antigüedad. Vos te aplican la ley del momento en que a vos te despiden. Claro. Entonces, si yo entré a trabajar hace 10 años, pero me despiden en el mes de abril con la ley ya vigente, me van a aplicar la ley vigente, claramente. Sí, es una mentira de Cordero que decía, no, pero la ley no es retroactiva, pero eso no es retroactividad. Si te echan dentro de un año y rige esta ley, te van a echar con esta ley nueva. Ahora, si te echan hoy, que la semana que viene recién van a sancionarla, bueno, va a ser con esta ley, ¿no? Lo que me parece, hola Silvia, Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mariana? Lo que me parece que están diciendo, claro, en este artículo tiene que ver con el resto de la ley, están confundidos con la totalidad de la ley y esta parte de la ley. Ahí me parece que es donde confunden. ¿Con qué parte de la ley? ¿Con el FAL? Claro, digamos, con el FAL rige en el momento en que te despiden y rige esta nueva ley. ¿Sí? Pero para el resto de las tipo contrataciones o alguna cosa, rige, digamos, si vos fuiste contratado con determinado contrato de trabajo, por más que te lo deroguen, en el caso del Estatuto del Periodista,
A vos te caben las de la ley del Estatuto del Periodista, porque fuiste contratado con eso. Ahora, si te despiden, te corre la ley esta nueva. Porque, por eso... por supuesto. Claro, por eso digo, la mitad de la ley rige para todos y la otra parte no rige para Pero todos. eso es ajo y agua, Claro, es más de lo mismo. Depende cuáles son los... Digo, a ver, ponele, si como periodista tenés un adicional fijado en el estatuto o en el convenio y no te lo pueden sacar porque derogaron el estatuto, ¿entendés? Bueno, pero sin embargo, Silvia, yo otro tema que te quería preguntar es el de la ultraactividad. De acá a un año se caen todos los convenios, incluyendo los de periodistas, los de médicos, los que sean, porque generalmente se firman por un año los convenios colectivos de trabajo. Se van a caer todos estos convenios. Hoy la ultraactividad permitía que si el sindicato, una parte se negaba a negar un nuevo convenio, seguían vigentes todos los beneficios anteriores. Pero ahora se cae eso. Entonces, también se van a perder beneficios por esa vía. Sí, en realidad sí, algunas cláusulas, pero solamente caerían las cláusulas obligacionales. Las cláusulas normativas no. Entonces, estas quedarían vigentes, que son las que cubren, por ejemplo, los adicionales de convenio. Yo siempre pongo, por ejemplo, el convenio de los camioneros, porque los sueldos básicos de los camioneros, entiendo que no son tan altos, pero tienen una cantidad de adicionales, justamente porque tienen un trabajo... viste que por ahí se pasan, 24 horas en la ruta, sí, claro. Entonces durmiendo adentro del camión, entonces bueno, todo eso hace que esos adicionales, por más que el convenio no se renueve, no caerían solamente las cláusulas obligacionales, que son más los vínculos con el sindicato. Habrás escuchado, como escuchamos todos, hablar de que con esto van a terminar con la industria del juicio. Esto viene ya de la época de Macri. Macri los tildó a ustedes, los laboralistas, más todo el fuero laboral, los jueces, de una mafia. Dijo que eran una mafia. Ahora van a tener más trabajo. ¿Se va a acabar entonces el juicio o va a haber más juicios con todo esto? Yo creo que va a haber una serie de planteos de inconstitucionalidades. Claro. Por eso yo arranqué la entrevista diciéndote que esto está vertebrado sobre 3 patas. Una es la pérdida de los derechos individuales, de las que ya más o menos estuvimos conversando bastante. La otra es el derecho colectivo del trabajo, que es la limitación del derecho a huelga. Claro, tenés que pedir permiso para hacer una asamblea de ahora en más. Para hacer una asamblea. Adivina qué te va a decir la empresa, que no, obviamente. Andate a la plaza. Si te da permiso, te va a descontar las horas a los que participen de la asamblea. Realmente una joda. No, eso es, aparte ir en contra de los convenios de la OIT, claro. ¿viste? El convenio de libertad sindical de la OIT. No, realmente me parece una locura. Pero, y la tercera pata es atacar a la justicia del trabajo, claro. ¿no? Yo las veces que he hablado con ustedes siempre les decía que el tema, cuando se habla de industria del juicio, no hay que decir la industria del juicio laboral, porque no hace falta. Ya instalaron, como no sé quién es el que dice, el que denomina, domina, porque ya instalaron en la sociedad que la industria del juicio es solo la industria del juicio laboral. Si los bancos ejecutan a los deudores porque no pagaron, por lo que fuere, porque no quieren, porque lo que sea, eso no es una industria del juicio. Y los trabajadores, ¿por qué reclaman? Porque el empleador no cumple. Entonces, sumale a eso que es una industria del juicio que la verdad que es bastante poco desarrollada, porque la cantidad de juicios que se inician por parte de aquellos trabajadores, de aquel espectro de trabajadores que tienen derecho a hacerlo, que son generalmente los que no están registrados, es el 2,3% de gente que está en condiciones de reclamar y reclama en una mínima cantidad. O sea que realmente no existe la industria del juicio, pero bueno, hay una creencia generalizada de que las pobres empresas que son llevadas a juicio porque no cumplieron con sus obligaciones. Sí, pues entonces, si el banco las ejecuta, está todo bien. Ahora, si un trabajador le exige el cumplimiento, hace industria del juicio. Claro. Eso, ¿viste? Es el sentido común de la clase dominante, Silvia. Claro, exactamente. Ahora, esto y ahí, rompe... quieren hacer
la transferencia a la ciudad de Buenos Aires, Claro. crear un fuero que sea proempresario. Y Que ahí están todavía las no tres existe, patas. ¿no? Acá en la ciudad. No, van a pasar No, el que pero ya existe. empezaron. El que existe lo pasan a la ciudad porque la Cámara Nacional del Trabajo, que es la máxima instancia, ahora va a tener por encima de ellos al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Adivina quién lo tiene copado ese tribunal, el macrismo. O sea, ya sabemos que van a Pero por decir que supuesto. no a cualquier cosa a favor de un trabajador y que van a decir que sí a cualquier cosa que planteen las empresas. Es así. Para eso Pero lo por pasan. nada más. supuesto. Mira, yo ni siquiera hago una evaluación, algunos colegas míos evalúan jurídicamente y me parece bien porque la verdad que yo creo que hay que hacer un sostenimiento jurídico de por qué no debería pasar, todo lo que quieras, pero es una cuestión política. O sea, ellos quieren que toda esta ley tenga una aprobación a pesar de que es una ley inconstitucional por donde la mire. Eso te iba a preguntar. Viola el artículo, sí, viola el 14I, los convenios internacionales. Los convenios de la OIT rompe el derechos principio de humanos. progresividad totalmente. O sea, eso te iba a preguntar, ¿para Rompe vos el esto es principio. inconstitucional? Pero rompe el principio de progresividad, de que las leyes tienen que mejorar las condiciones de los trabajadores y no ir para atrás. Así que, digo, es una ley inconstitucional con jueces, mira, ni siquiera te digo jueces progreros, jueces que sepan el derecho, conozcan el derecho y conozcan la Constitución y quieran aplicar la normativa, vos no tenés manera de no ganar todos estos juicios y de que estos planteos no tengan un final feliz, digamos, para los trabajadores. Pero bueno, por eso le metieron entre gallos y medianoche. Nosotros nos enteramos creo que un día antes de que saliera la media sanción. Entre gallos y medianoche autorizaron a Adorni a firmar con la Ciudad de Buenos Aires un acuerdo para la formación del fuero y para la transferencia del fuero nacional, que se va a quedar, no sé cómo lo harán con el personal, si despedirán gente, no sé. La verdad que eso no lo tengo tan claro. Pero la idea sí es que sea ese fuero, el de la Ciudad de Buenos Aires, el que termine generando una doctrina y una jurisprudencia que avale las atrocidades de esta ley. Silvia, yo te agradezco mucho estos minutos con Tiempos de Resistencia. No sé si querés agregar algo más, pero muchísimas gracias porque realmente aclaran muchísimo tus conceptos. Y vamos a estar molestándote seguramente el resto del año porque van a empezar a surgir un montón de dudas y cuestionamientos que vamos a tener que explicar. Todas las veces que ustedes quieran. No, lo único que quiero decir es que, bueno, son batallas que va a haber que dar. Está complicado el tema, creo que como decía Roberto, la ley va a salir, pero son batallas que hay que dar y nosotros estamos dispuestas a darlo. Nosotros somos una parte importante de eso, porque en esas tres patas de las que les hablé, nosotros estamos en la parte judicial, defendiendo trabajadores. Así que bueno, nada más que eso. Muchas gracias, Silvia. Un abrazo grande para vos y para toda la gente de la Corriente 7 de Julio, de Abogados Laboralistas. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, un abrazo para ustedes. Gracias. Bueno, para los que no nos ven en YouTube, que solamente escuchan, era Silvia Rufaldi, abogada laboralista. Guille, ¿tenés por ahí el link que teníamos de Instagram recién? Que la gente que nos vea por YouTube lo va a poder ver. Si lo tenés, vamos con eso, dale. Yo te avisé, igual vos lo votaste. Lo que dicen, ¿no? Que usted viene a quitar derechos. Eso es falso. Están ellos planteando la eliminación de la indemnización por despido. Las conquistas laborales. Con usted se termina todo eso. Eso es falso. No puede haber una reforma laboral que le quite derechos a los trabajadores. Oh, yo te avisé, igual vos lo votaste. Oh, no, yo te avisé. Todo lo que iba a hacer este demente te quise explicar. De conciencia de clase. La reforma laboral perjudica al laburante. Oh, esclavo. Ahora sos esclavo del patrón. Esclavo. Ahora sos esclavo del patrón.
veces con un poco de humor y música se deja graficado y se memoriza más en la mente de la gente este tipo de cosas, ¿no? Este era El Negro Andante. Los que escuchan a veces La Fábrica de Jingles lo conocerán, también lo pueden seguir por redes sociales. Matías Quintás, un muchacho bastante talentoso que se está presentando en muchos lugares en el Gran Buenos Aires y por acá, y queríamos compartir esto que subió en las últimas horas a su Instagram, porque me parece que a veces a la gente le entra más por este lado que haciendo toda una teorización de qué derecho te quitan y todo eso. En fin, no sé. Eso es esclavo del patrón. Esclavo del patrón. Simplemente esa es la frase. Guille, vamos a retomar la continuidad del programa como debíamos haber hecho al principio, porque teníamos pactada la entrevista para las 17:15 y vamos con, cuando vos quieras, con las 5 noticias de la semana. ¿Vamos? Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Trabajadores afuera, traidores adentro. Con un paro general y movilizaciones como telón de fondo, el Gobierno Nacional logró que la Cámara de Diputados aprobara una nueva versión de su reforma laboral en la que solo sacó el famoso artículo 44 sobre licencias médicas. Para ello necesitó la colaboración de diputados que ingresaron por las boletas del peronismo en 2023 y 2025. El Senado sesionará el próximo viernes para que Javier Milei abra el 1 de marzo las sesiones ordinarias, mostrándose triunfador gracias a los héroes propios y los traidores ajenos. Industricidio sin fin. Mientras el gobierno impulsa su reforma laboral, FATE cerró su histórica fábrica y despidió a 920 trabajadores. El cierre de la fábrica de neumático no es un hecho aislado. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en la Argentina. El sector más afectado fue la industria y la principal causa fueron los despidos. Milei lo hizo. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, los registros oficiales muestran un fuerte retroceso del entramado productivo. Ya se cerraron 22.479 unidades productivas y el empleo registrado cayó en 327.341 puestos, con golpes especialmente duros en la industria, la administración pública y el trabajo en casa particulares. Los datos surgen del Boletín Estadístico de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y desmienten el relato de recuperación económica y evidencian una crisis profunda en los sectores que mayor mano de obra intensiva generan. La clase activa. Cada vez más jubilados pertenecen activos en el mercado laboral luego de alcanzar la edad de retiro. Hacia fines del 2024, el 17,1% de las personas mayores de 60 años estaban ocupadas, según datos del propio INDEC. En la mayoría de los casos, no se trata de una elección vinculada al deseo de mantenerse activos, sino de una estrategia frente a ingresos que no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Desfinanciar para arancelar. El conflicto por los fondos para la educación superior en la Argentina entra en una etapa de definiciones, ya que el gobierno envió a sesiones extraordinarias, las que extendió hasta el 28 de febrero, un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario. El objetivo central del gobierno es derogar la norma en la que insistió el Congreso tras el veto presidencial y que obliga al Estado a desembolsar una recomposición salarial estimada en el 50% para equiparar la pérdida de los últimos 2 años. Mientras el gobierno empuja a las universidades al arancelamiento, la matrícula de 2026 en las universidades nacionales crece con cifras récord. Tiempos de resistencia. Resistir es reinventarse. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta, donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, que tengo. Bueno, en este contexto dar una buena noticia es un poco complicado, pero bueno, sí, lo vamos a hacer porque esta buena noticia viene de la mano del fotógrafo Pablo Grillo. Se acuerdan que, bueno, le tiraron un balazo, en definitiva. Un balazo de bomba lacrimógena. De bomba lacrimógena el 12 de marzo del año pasado en una protesta de jubilados.
Y se lo pudo ver este fin de semana en un videíto que se hizo viral, en el que irónicamente saluda a la ministra Patricia Bullrich y le mandó saludo con dedos en B y aseguró, acá estamos en el barrio, con la cabeza intacta. Pero más que yo se los cuente, es más interesante verlo a Pablo, que después de lo que sufrió está en rehabilitación, sigue su rehabilitación. Tampoco para que sea un año, ¿no? Y sí, porque fue el 12 de marzo del año pasado, y veámoslo porque me parece que es más gráfico. Es más gráfico que yo se los cuente. Bueno, ¿qué decirte, Bullrich? Nada, que sos una re compañera. Te hago los dedos en B, te saludo. Acá estamos en el barrio, con la cabeza intacta. Pensar que ese chico tuvo desprendimiento de masa encefálica. Si es un milagro. El 80% pensamos que no vivía, ¿no? Sí, es un milagro. Sinceramente estaba, obviamente, con su habitual gorrito de piluso, que es lo que así iba vestido a las marchas. Claro. Y su cámara, su herramienta de trabajo, ¿no? Y la camiseta independiente. Y la camiseta de independiente. Así que, bueno, me parece que es una muy buena noticia. Es una tanta porquería. Bueno, es una buena noticia de verlo a Pablo a Grillo así, mandándole saludos a quien mandó a reprimirlo, en definitiva. Así Qué es. belleza, mi amor. Bueno, vamos a salir un poquito de la actividad política y económica que siempre tratamos, y te pido, Guille, si tenés por ahí la cortina para pasar a la columna de medio ambiente de Patricia. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama. Bueno, después de un receso un poco más largo, el mío, vamos a hablar del tema ambiental, que el más importante, me parece que es el más importante de los temas ambientales que hemos tenido en Argentina, que aunque parezca reiterativo, es el tema de los incendios, ¿no? Con una magnitud para la población en esos lugares que es muy dolorosa, sumamente violenta, se habla de un verdadero ecocidio y se está pidiendo para hacer una ley para que se lo reconozca de esta manera, o sea, para que lo reconozcan a nivel nacional. Bueno, confiamos en la ley, ahora el reconocimiento a nivel nacional lo vamos a ver más adelante, supongo. No está en agenda. Sí. Muchas viviendas destruidas totalmente, sumando los incendios del 2025, se habla de más de 100 viviendas, cuando también se crea además una crisis habitacional, justamente porque muchas de estas familias se quedaron no solamente sin viviendas, sino de manera literal el fuego se lo llevó todo, o sea, se quedaron sin nada. El gobierno no, todavía eso no, los daños en animales muertos, tanto los conocidos como los animales domésticos, vacas, ovejas, caballos, y también muchos de la fauna del lugar, como pumas, ciervos y otras aves, o sea, impresionante la cantidad de animales muertos, y es tremendo ver algunos videos muy dolorosos de animales quemados pero que siguen con vida. O sea, ovejitas que caminan con los, ¿cómo se dice? Muñones. Sí, una cosa terrible. Bueno, la destrucción de arbolado, fauna y flora tarda muchísimos años, a veces demasiados años en recuperarse, y quizás ya nunca vuelva a ser igual, ¿no? Hay un biólogo investigador del CONICET, que es Javier Grossfeld, que dice que lo que arde no es solo bosque, arde un modelo de ocupación del territorio, décadas de desmanejo forestal y una política pública que llegó tarde a la prevención, lo que es totalmente cierto. Entre finales del 2025 y estos meses que lleva de incendios terribles, la zona, principalmente Chubut, con más
de 45.000 hectáreas quemadas. Esta situación fue catalogada como una de las peores tragedias ambientales en la región en los últimos años. Una publicación de Tiempo Argentino dice que se han arrasado más de 230.000 hectáreas, sumando el daño de las diferentes provincias, en donde el fuego arrasó. Por otro lado, las emisiones de efecto invernadero se han disparado a cifras récords. A esto lo dice un informe del Tablero Digital. No solo en Argentina, sino en la zona, yo lo agrego, porque es verdad que no es solamente en Argentina, sino en la zona, porque tenemos países vecinos como Chile, por ejemplo, y Brasil, que realmente terroríficos han sido los incendios, especialmente en Chile, que lo podemos traer en otro momento. Lo más nefasto y criminal en todo esto es que la mayoría de nuestras provincias tienen en realidad políticas de manejo del fuego, aunque algunos gobernadores de provincia puedan mirar de costado cuando ciertos lugares hay intereses empresarios, ¿no? En ciertos lugares, pero no me quiero salir de lo que quiero decir. Y en el transcurso de los incendios, nuestro presidente no se ocupó de temas banales, se ocupó de temas banales y nada importante para los temas del país, para ninguno de los temas y las cuestiones que pasan en el país. Estuvo lejos de cumplir su rol como presidente de la nación, como presidente de un Estado nacional, federal, como somos, y por tanto no organizó el auxilio del Estado Nacional con el presupuesto que le corresponde a cada provincia en el manejo del fuego. Recordemos que el gobierno ya en 2005, a fines de 2005, disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego y redujo el presupuesto para combatir los incendios. 2025. Eso fue en el 2025, estoy diciendo, en el 2025, ya a finales. Además, el Servicio Nacional de Manejo de Fuego dejó sin efecto el 25% del presupuesto que se tenía para el 2025 y un equivalente de 20 millones de pesos, y a esto de 20 millones exactamente, y a esto lo dice la FARM, que es la Fundación Ambiental y de Recursos Naturales. Para este año, o sea, para el 2026, el proyecto de presupuesto se proyectaba una caída del 71,6% respecto del año 2025. Digo que es criminal y no creo equivocarme cuando digo esto, que suena... No, creo que te quedas corta. Sí, sí, es probable, porque la provincia incendiada, las provincias incendiadas, en este caso digo la provincia, porque Chubut fue la más afectada, podrían contar con mayores recursos para el manejo del fuego y el gobierno se los restringe, no solamente en plena crisis ambiental, sino también en plena tiempo de sequía. No solo eso, Javier Milei, aparte de las modificaciones que hizo con la ley de glaciares y la ley de bosques, de consecuencias dañinas totales, tanto para el país como para el ambiente, modificó la ley de tierras rurales y que establecían un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión extranjera, sino que derogó esta ley y aparte habilitó la adquisición de estas tierras por cualquiera, por extranjero, claro, o por cualquiera. Y justamente lo habilita, esto es terriblemente vergonzoso, lo habilita
justamente cuando tenemos toda la cuestión de las tierras quemadas, absolutamente quemadas, y después que habían hecho, habían culpado, digamos, a pueblos originarios y otros más. Bueno, después debe ser que por vergüenza ya dejaron de culparlos. No es insólito esto que estoy diciendo. Esto es vender la patria, el mejor postor. En criollo se le dice vende patria, y si el pueblo quiere, quizás algún día pague por toda esta terrible cuestión que hace todos los días. Pero después los diputados chubutenses le votan la reforma laboral, ¿no? Eso te iba a decir, cómo habrá quedado la Argentina después del gobierno de Alberto Fernández, que esa gente vota a Puyaro. El gobernador de Chubut. Ignacio Torres. Perdón, Ignacio Torres. Ignacio Torres, iba a decir un muchacho joven, 35 años, que es una cosa por el estilo, que se las da de canchero, es moderno, parece progresista, y en realidad es un tipo que es todo lo contrario. Y bueno, lo van a seguir votando igual y te van a decir, bueno, pero eso de los incendios fue una cosa de la naturaleza, y te lo van a seguir justificando como justifica toda la gente que no quiere ver otra cosa. Torres es un mentiroso. Bueno, es un mentiroso, digo, terrible, total, pero además lo apoya Milei, aunque se haga el que no. Claro, es pro. Es un chico pro. Sí, totalmente. Es del corazón del macrismo, de los que se están empezando a separar de Macri, algunos ya se separaron del todo, otros que todavía se están separando y están arrimándose, porque hoy en día Milei, como dicen los muchachos en el barrio, garpa, porque parece que tiene algunos votos. En octubre tuvieron varios votos, buena cantidad de votos, y hay gente en el interior del país que se acerca al que le deja votos. En algún momento se acercaban a Cristina, muchos gobernadores que hoy en día la repudian, porque Cristina tenía votos, y hoy se acercan a Milei, así lo repudiarán también, ¿no? Hoy escuchaba a un colega que decía una cosa interesante, que parece que estos gobernadores apoyan en los años pares y en los impares no. Bueno, esa es una teoría que tiene, ¿cómo se llama? El Turco Asís. Bueno. El peronismo de los años pares y el peronismo de los años impares. Claro, o sea que los años pares, en los que no hay elecciones y necesito, te apoyo. En los años impares, en los que voy y te defenestro. Te corto la peluca, como decía Jaldo. Nombremos a los gobernadores pseudoperonistas, Jaldo de Tucumán, Jalil de Catamarca, Sáenz de Salta, y agrego Sciarriora porque ayer le pidió a 3 diputados que no vayan. Directamente, ¿no? Schiaretti, otra que estaba, ninguno cumplió con su trabajo por el que se les paga, ¿no? Y no 2 mangos. O sea que Sciarriora es cómplice. Es cómplice por omisión, por lo que digamos en un momento tan importante ningún diputado tenía que faltar. Digamos que si él mandó a que no les vinieran, pidió que no vayan. No es cómplice. Muerto de la Sota, con el cual yo puedo tener muchísimas diferencias, pero bueno, muerto de la Sota, que el peronismo de Córdoba esté liderado por Schiaretti, uno de los colaboradores de Domingo Cavallo en la década del 90 en el ministerio, uno de los principales colaboradores. Y con es de la Fundación Mediterránea, muchachos, no nos olvidemos. Fundación Mediterránea. Claro. Schiaretti era el gerente de Sogma en Brasil, en la época de la dictadura, porque dice que se tuvo que ir, todo verso. Hombre de confianza de Franco Macri. Que ese tipo lidera el peronismo con Sciarriora de gobernador y todavía tengamos que decir que es el peronismo cordobés, a mí me da muchísima vergüenza. Es una mentira hacia toda la sociedad. Déjame decir que la hija votó en contra de Natalia de la Sota. Por eso lo separé de la Sota, y a su hija más todavía. Claro. Con la que tengo menos diferencia con ella que con las que tenía con de la Sota. Los pituquitos, es verdad. Exactamente. Nos está recordando nuestro operador que cuando ganó en Córdoba habló de los pituquitos de Buenos Aires o de Recoleta. Él gana la gobernación antes de que Milei gane las elecciones nacionales. Claro. Y aparte Guille es un hombre de Córdoba, ¿no? Claro, por eso. Así que, bueno. De peronismo de Córdoba posta. Exactamente. Señores, nos estamos yendo. Le agradecemos justamente a Guillermo Guerra la operación técnica, a Pablo Fernández el manejo de las cámaras. Y nosotros volvemos en una semana. Suponemos que cuando estaremos en el aire, o ya fue ley o estarán por convertir en ley, porque es el 27, el mismo viernes. El viernes. Tienen que son muy reglamentaristas en el Senado. Va a salir una sesión express porque creo que o aceptan lo que viene de diputados o insisten en lo que hicieron ellos previamente. O sea, cualquiera de las dos cosas es mala. No hay malo. mucho para debatir. Claro, no van a aceptar lo que va de diputados. Sí, no, ya está acordado, se supone.
Gente, será hasta la semana que viene. Gracias por estar. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.